Hola, ¿qué tal, obreros, colaboradores, CPOs y siervos? Que Dios los bendiga grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. El pensamiento de Dios es vernos a Él en la unidad, en una unidad que es completa, es fiel y es verdadera. Es la unidad que el propio Padre, Hijo y Espíritu Santo nos muestran y nos enseñan a través de su palabra.
al estar en la unidad espiritual con el Padre y el Señor nuestro. Esta unidad, ella trae como consecuencia, porque todo obrero, colaborador, CPO y siervo genera una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Y cuando estamos en la unidad y la unidad espiritual, ¿cuál es la consecuencia? Es estar fuerte, estar sólido y andar en la línea del temor a Dios. Es este nuestro propósito de este mes que estamos viviendo todos los obreros, colaboradores, CPOs y siervos. Incluso diariamente nosotros estamos colocando en nuestro canal de obreros en Foco BE Nacional la meditación diaria. Incluso usted que desea comunicarse con nosotros también puede hacerlo por esta vía o por nuestras redes sociales que están en pantalla. Ve ahora a continuación este informe que habla sobre el atalaya. Y ya regresamos. Faltan 85 segundos para la medianoche. Esta es la menor distancia que el mundo ha estado de la medianoche. El reloj Japón del juicio. 85 segundos para el fin más del crítico. mundo. El año 2026 no está para juegos. 2026 comienza con conflictos alrededor del mundo aún sin solución. En Florida las temperaturas fueron las más bajas en 90 años debido a una tempestad de invierno. En una demostración de fuerza, Rusia atacó a Algo Ucrania. está a punto de suceder y no es solamente impresión. Las noticias ya no informan, ellas presionan. Un terremoto de magnitud de Incendio forestal 7.5 en la Patagonia Argentina. Naciones con el dedo en el gatillo y discursos que huelen a pólvora. Irán alertó hoy sobre una guerra regional en caso de que ocurra un ataque de los Estados Unidos. Guerra nuclear vuelve a ser mencionada sin reservas. El riesgo de Donald guerra Trump nuclear está está amenazando. alarmantemente alto. Un nuevo virus surge. El nuevo virus Nipah alarmó a las autoridades de salud en las últimas semanas. Viejos traumas despiertan. 3 millones de muertes por el COVID-19. Tecnología fuera de control. No es en vano que una vez más los científicos del Boletín Atómico adelantaron las agujas del reloj del juicio final para más cerca de la medianoche. Y el 27 de enero del 2026, una alerta mundial. Faltan solamente 85 segundos para la medianoche. Lo más cerca que ya estuvo. Científicos, hombres de números y cálculos fríos miran a los días actuales y dicen: estamos peligrosamente cerca del fin. Y lo más curioso, los mismos que no creen en profecías, no citan la Biblia, tocan una alarma que hace eco de lo que ya fue escrito hace miles de años en las Sagradas Escrituras. Y entonces surge la pregunta que atraviesa generaciones: ¿quién está avisando? En los tiempos bíblicos existía el atalaya, alguien que quedaba en una torre siempre alerta. Al ver espada o peligro, tocaba la trompeta para alertar a los habitantes de la ciudad a tiempo de evitar la destrucción. Si escucharan, vivirían. Si ignorasen, la responsabilidad ya no era de él. Por otro lado, si viese el peligro y se callara, la sangre de aquel pueblo sería cobrada de sus manos, que omitieron el aviso. Los atalayas de hoy no están en muros de piedras. Los atalayas de hoy son el cuerpo de Cristo. Sí, usted que está ahí con sus ojos en este video, hombres y mujeres esparcidos por el mundo, con una responsabilidad eterna: tocar esta trompeta y avisar
que el fin se acerca deprisa. La naturaleza está tocando la trompeta. Ahora estamos hablando de la más poderosa tempestad solar en más de 20 años. Hasta la ciencia tocó la trompeta. La humanidad no ha progresado lo suficiente. ¿Y usted, que conoce la verdad, está tocando la trompeta? ¿O solo está viendo, callado, mientras las agujas avanzan? Las señales están delante de nosotros. Quien lee las Escrituras y reconoce los tiempos sabe eso. Es su deber, atalaya, avisar que el tiempo es corto, que el mundo pasa, que el alma es eterna. El silencio no es prudencia o neutralidad, es omisión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer el discurso contra Irán. 85 segundos no son solamente un número, es un aviso para que toquemos nuestra trompeta, la trompeta de la salvación. Y esta responsabilidad será cobrada de cada uno de nosotros. Usted vio con atención, es muy fuerte. Dios, Él está contando con nosotros. Hemos sido liberados, limpiados, perdonados por medio de nuestro arrepentimiento sincero, ¿verdad? Dios colocó en nosotros su Santo Espíritu, su presencia, su plenitud, con un solo propósito. El propósito de usarnos hoy más que ayer, sin perder tiempo. Es el sonar la trompeta, es anunciar las buenas nuevas. El tiempo está mostrando todo. Las señales, ellas son visibles y son palpables. Hoy, por ejemplo, tenemos menos tiempo que ayer. El mundo cada vez más se ha deteriorado. El temor se ha perdido, la descreencia ha aumentado cada vez más. Es por eso que Dios está contando con cada uno de nosotros. Y el temor a Dios, obrera, obrero, colaborador, CPOs, el que nos lleva a andar en la línea de la entrega para no desobedecer, para agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Y hablando del temor a Dios, vea a continuación el relato de Ángel Antillano. Preste atención y ya regresamos. Yo conocí la iglesia a temprana edad, tenía 9 años de edad, y llegamos a la iglesia a través de mi papá. Mi papá tenía muchos problemas económicos. De hecho, en mi casa había muchos problemas económicos y problemas entre mi mamá y mi papá, al punto de que mi mamá intentó matar a mi papá, y ese fue como que el punto más fuerte que yo viví y que yo recuerdo de mi infancia. Y nosotros llegamos hacia la iglesia. Mi papá empieza su proceso de transformación, mi mamá también, yo también comienzo desde la escuelita, de hecho. Y duré toda mi infancia en la iglesia hasta aproximadamente cuando cumplo 15 años. Es la primera vez que me levantan a obrero. Y cuando me levantaron a obrero, yo veía todo muy santo. Tenía toda la santidad, todo era una novedad para mí porque venía, mejor dicho, de una casa que había sido o que estaba destruida y había visto el cambio de Dios en mi casa. Pero había algo en mí que empezó a crecer conforme los años pasaban. Era como el que se siente haber pasado por eso y haberlo vivido si yo no lo vivía o no lo había vivido. Entonces eso empezó a crecer en mí. Además de eso, además de ser obrero, yo llegué a ser funcionario de la iglesia, trabajaba para la iglesia. Y eso me empezó a llenar un poco de orgullo. Estaba relativamente cómodo porque mis padres habían sido muy transformados, económicamente habíamos salido adelante, en casa todo estaba bien. Entonces yo era una persona yo era un obrero que no necesitaba atender a las personas, me daba igual.
No necesitaba a veces uniformarme. Un lunes, un viernes, me daba igual. Prácticamente me convertí en un obrero religioso, decía yo, ¿no? Era un obrero religioso, venía miércoles y domingo a la iglesia, me uniformaba los domingos y ya, era un tema, soy obrero y ya, hasta ahí. Y por unas amistades que empecé a tener fuera de la iglesia, ahí empecé a tomar, empecé a salir de noche. Y de hecho, esa primera vez que fui obrero, yo me uniformaba a veces los domingos y estaba tomado. Y nadie se enteraba de eso. Y eso me fue trayendo problemas a la larga. Problemas incluso dentro de la iglesia. Llegué incluso a ponerme de tú a tú con pastores. A tener problemas y enfrentamientos directos hacia pastores porque ya no los veía con esa santidad que al principio los veía. Hasta un día que decidí no uniformarme más. Y aunque seguía siendo trabajador de la iglesia, funcionario, dejé de uniformarme. No quise más estar en la obra, no quise más participar ningún día en la iglesia, solo trabajar para la iglesia. Y me fui al mundo. Empecé a tener novias, empecé a salir mucho más, empecé a tomar mucho más. Ahí, por una decepción que tuve en mi vida sentimental, volví a la iglesia. Volví a ser frecuentador de la iglesia. Pero todo fue apariencia, porque nunca me convertí. Nunca dejé las cosas que había probado inicialmente en el mundo, las dejé atrás nunca. Y volví a ser obrero. Tuve una segunda oportunidad. Mis padres todavía eran obreros, mis padres siempre se mantuvieron firmes en la fe, mi hermana también. Y para mí volver a ser obrero era como volver a estar en la misma línea y estatus de mis padres y mi familia. Además que esto conlleva a que mis familiares que ya iban a la iglesia y hasta los que no iban a la iglesia veían ese cambio en mí drástico. Era un cambio muy fuerte porque en un momento me veían uniformado y luego al tiempo me veían fumando y tomando. Y eso fue lo que sucedió la segunda vez. La segunda vez que yo salgo de la iglesia fue drástica, porque la segunda vez que yo salgo de la iglesia salí muy molesto y odiaba prácticamente todo lo que tuviese que ver referente a la obra de Dios. Pastores, obispos, no me interesaba nada. Salí con mucha ira, con mucho resentimiento en mi interior. Y eso fue lo que pasó. Volví nuevamente al mundo, pero esta vez volví peor. Los vicios eran más fuertes. Al principio solo era tomar el alcohol. Después fue cigarros. Tanto si era mi dependencia que yo me fumaba una caja de cigarro diaria. Llegué a fumar marihuana y para mí era lo normal. Económicamente me sentía estable porque de hecho tenía un buen trabajo y ganaba bien para esa época. En mi salud estaba perfecta. Dormía bien en las noches, incluso. ¿Sabes? Entonces, lo mío era estar con una, estar con otra, no veía nada serio, además de los vicios. Y bueno, el resentimiento fuerte que tenía hacia la iglesia. Incluso mi mamá al principio me invitaba siempre. Y siempre me decía, por lo menos el Día de las Madres, Ángel, ve a la iglesia. Acércate a Dios. Un 31 de diciembre, vamos para la vigilia de la iglesia. Y yo así como que, no. O sea, y le decía, mamá, no me invites más. No me interesa saber nada de la iglesia. De hecho, cuando yo necesite ir a la iglesia, yo voy. Pero no me invites más porque no quiero saber más de la iglesia. Y hasta incluso una vez le dije, mira, si la salvación dependiera de la iglesia universal, entonces yo me voy al infierno tranquilamente, porque no me interesa saber nada de la iglesia universal. Solo fue cuando empecé a perderlo todo que me di cuenta de tanto, ¿no? Económicamente empecé a fracasar muchísimo. Sentimentalmente estaba solo al punto de la depresión. Recuerdo que estaba en mi cama y estaba llorando muchísimo, muchísimo. Sentía solo y que
realmente no tenía una salida a lo que yo estaba pasando. Y yo recordé tantos testimonios que había escuchado en la iglesia, recordé tantas cosas. Y yo digo, cónchale, ¿por qué nada de eso pasó conmigo? ¿Por qué nada de la felicidad que dice la gente que siente cuando encuentra o se encuentra con Dios pasó conmigo? Yo no recuerdo nunca haber sido obrero y sentirme tan en paz o tan feliz como las personas dicen que se sienten. Y me acordé de una palabra en la Biblia del hijo pródigo. Y al día siguiente mis padres se pararon temprano, fueron para la iglesia. Y yo, sin decirle nada, me bañé, me vestí. Y simplemente dije, bueno, Dios, si tú realmente eres el padre de esa palabra, el hijo pródigo, yo quiero volver a ti. Recíbeme, porque no tengo otra salida. No encuentro otra salida. Y ese día fui hasta la iglesia y ese domingo realmente sentí mucha paz. Jamás en mi vida, de los 19 años que yo conocí a la iglesia, desde que comencé hasta cuando volví ese domingo a la iglesia, yo había sentido tanta paz en mi vida. Y cuando me di cuenta, ya iba los lunes, iba los miércoles, iba los jueves, iba los viernes. Era algo así como que, no, yo necesito vivir ese día. Es por la familia, yo voy. Un sábado de casos imposibles, yo voy. Un martes por la salud, no, yo voy. Así yo esté saludable, pero yo voy. Y llegué a participar de lunes a lunes en la iglesia. Y sentía placer de hacerlo, sentía placer de orar, sentía placer de ayunar, sentía placer de leer la Biblia nuevamente, sentía placer de pararme a las 3 de la mañana para orar. Ya no estaba despierto a las 3 de la mañana porque estaba en una fiesta, porque estaba tomado, no, estaba despierto a las 3 de la mañana porque estaba orando, buscando a Dios. Y eso me daba mucho placer, me daba mucha paz. Empecé a hacer y a incluirme en proyectos de la iglesia que me acercaron mucho más. El Unisocial, en la EBG, Ángeles de la Noche, Consolador. O sea, yo quería estar en todos lados, pero quería estar en todos lados porque quería estar más cerca de Dios. Y esas cosas me motivaban a estar más cerca de Dios y ayudar a otra persona que de repente estaba pasando por algún problema, por alguna necesidad. Hoy en día vuelvo a tener la oportunidad de ser colaborador, de estar dentro del grupo de obreros y siervos de Dios. Y es totalmente distinto, es un privilegio que hoy entiendo. Y es como que si no hubiese pasado nada de lo que pasó en el mundo, ¿no? Pero hoy en día, de verdad que mi vida espiritual ha tenido un cambio total a lo que yo fui esas 2 ocasiones anteriores, a lo que soy hoy en día. Usted vio con atención el relato de Ángel. Gracias a Dios que hoy él está de pie, está bien y muy bien. Él se encuentra estable por dentro y por fuera. Hoy, gracias a Dios, regresó y está sirviendo a Dios. Algo que nos llama la atención del relato de Ángel es que él desde pequeño conoció a Dios, creció en nuestro medio. Él fue llamado para la obra de Dios como obrero. El tiempo fue pasando, pero él terminó desenfocándose, perdiendo el foco de lo más importante que nosotros tenemos, que es el cuidado con nuestra alma, que es el velar, vigilar, el no entregarse a cosas o a personas. Perdió la visión espiritual y el cuidado para con su vida espiritual, cayendo en los vicios, dejando crecer la rabia, la ira, el enojo, el orgullo, semilla de la oscuridad, semilla del mal, semilla de las tinieblas.
semilla de nuestro archienemigo. Esa semilla no se quedó allí. Ella comenzó a crecer y hasta dar frutos, al punto de vivir en un enojo en contra a lo sagrado, en contra los hombres de Dios. Pasó a sumergirse en el vicio, en el alcohol. Tomó, aún estando dentro de la obra de Dios, como obrero. Aquí vemos que cuando se pierde el foco, se pierde la visión espiritual, cuando se pierde el temor, porque el temor a Dios es lo que nos lleva a andar en la línea de la fe, de la obediencia, del pacto con Dios. El temor a Dios es lo que nos lleva a no desobedecer, a no desagradar a Dios, a andar en la línea de la obediencia, del pacto con Dios. Quebró el temor. Al perder el temor a Dios, vale todo, vale engañar, vale mentir, vale entregarse a lo ilícito, vale entregarse al engaño, vale no valorar la fe, no valorar el alma, no valorar la vida con Dios y consecuentemente desvincularse de lo espiritual, desvincularse de la comunión con Dios, desvincularse de esta unidad espiritual. A ese punto, Ángel, él terminó cayendo. Pero gracias a Dios, hoy está de pie, hoy está libre, hoy está limpio, hoy está sirviendo a Dios nuevamente. Gracias a Dios por eso que Ángel volvió y está estable por dentro y por fuera. Bueno, llegó el momento de la meditación. Abra su Biblia en el Salmo 133, por favor. Y nuestra meditación de hoy está aquí en el Salmo 133, versículo 1, 2 y 3. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Vamos a ver, obrera, obrero, colaborador, CPO, y me gustaría que producción coloque en pantalla y vamos a leer juntos sobre los comentarios del obispo Macedo referente al versículo 1, 2 y 3. Producción, por favor, coloquemos en pantalla y vamos a meditar juntos. La unidad de la iglesia, así como la figura del aceite derramado sobre el sacerdote, representaba la unidad de Israel. El Espíritu Santo derramado sobre la iglesia del Señor Jesús refleja su fuerza e indivisibilidad. Sabemos que el Señor Jesús, como sumo sacerdote y cabeza de la iglesia, genera hijos por medio de su Espíritu. Y esos hijos, a través de la fe y de la palabra, absorben los pensamientos de Dios. Así, con el buen testimonio, comparten el reino celestial con todos a su alrededor. La unción sacerdotal era realizada con un aceite aromatizado de acuerdo con la instrucción sagrada. Este descendía abundantemente sobre la cabeza, la barba y el pectoral del sumo sacerdote, donde estaban las 12 piedras que representaba
a Israel. Eso significa que todas las tribus se unan debajo de la bendición y de la dirección del Altísimo. La unidad de fe es proporcionada por el Espíritu Santo, porque Él da condiciones para que personas diferentes en varios aspectos vivan en paz y en armonía. En cambio, si en lugar de esa unción reina la confusión, el partidismo y el chisme, el Espíritu de Dios no estará presente. Aquí vemos, regrese por favor conmigo, producción. Aquí vemos que Dios, Él nos lleva a ser uno en Él. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser uno en Él? Nuestra alianza, nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios, el temor a Dios, la entrega a Dios, que es necesario que sea fiel y verdadera. Hemos sido limpiados, hemos sido liberados, hemos sido restaurados. Hoy estamos cuidando de nuestra alma. ¿Con cuál propósito? El propósito de garantizar día tras día nuestra entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Pero es necesario cuidar de nuestra alma para poder tener condiciones, para poder cuidar aquellas almas que están a nuestro alrededor y llevarlas a Dios. Y esto es posible a través de la unidad espiritual. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, sobre nuestro interior. Hoy en nuestro interior reposa la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Este aceite ha caído sobre nosotros. Esta unción está sobre nosotros. Nosotros no podemos, obrera, obrero, colaborador, CPO, despreciar lo que Dios nos ha dado, la unción. Esta unción que Él ha colocado en usted, en mí y en nosotros. Es necesario valorarla día tras día. Estamos viviendo el mes de la unidad espiritual, ya en preparación para nuestra 5ª reunión mensual, que será ahorita en el mes de mayo. Diariamente estamos meditando en el canal nacional de los obreros. Estamos colocando los versículos diarios y no solamente estamos meditando, estamos teniendo nuestra relación con Dios, nuestro momento íntimo con Dios que no puede faltar. No podemos perder el tener nuevas experiencias diarias con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es la unidad espiritual. Ve a continuación este informe y ya regresamos. Por 50 días, un gesto de preparación y fe. La unción con el aceite de Israel entregado en el evento Familia al pie de la cruz para el recibimiento y manifestación de la mayor promesa. Vamos a tener Pentecostés ocurriendo en todas las iglesias, donde quiera que esté la iglesia del Señor Jesús. Vas a recibir el Espíritu de Dios. En todo el mundo vamos a hacer este movimiento. Diariamente, usted se va a ungir, y de la misma forma como el Espíritu Santo descendió en el cenáculo, Él también descenderá sobre su vida. «50 días de unción y los 7 domingos rumbo al día del Pentecostés». Sepa cómo participar en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, o en cualquier templo de la Universal del país. Y nosotros estamos viviendo los 50 días rumbo al Pentecostés. E igualmente hace parte del mes que estamos viviendo. La unidad espiritual.
Prepárese, obrera, obrero, colaborador, CPO y siervo, para nuestra quinta reunión de este 2026, que será ahorita en mayo. Será la reunión de la unidad espiritual. Nuestra participación ha llegado hasta aquí. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. No necesito transformar piedras en panes para probar que en el desierto tú estás cuidando de mí. De un lugar alto no me lanzaré, solo para mostrar tu poder. No pido ver fenómenos para creer en ti. No cambio nuestra comunión por el placer de conquistar palacios, riquezas. Como un desierto eso pasará. Por eso resistiendo estoy. Sé que la fuerza me limitará, mas tu ángel me alimentará. Adorarte es lo que me sustenta en pie, y yo no perderé la guerra. Alabarte en medio de la tentación es más que estrategia. Puedo no ver el porvenir, pero yo sé que ese desierto llegará a su fin. El Señor está cuidando de mí. No necesito transformar piedras en panes para probar que en el desierto tú estás cuidando de mí. De un lugar alto no me lanzaré, solo para mostrar tu poder. No pido ver fenómenos para creer en ti. No cambio nuestra comunión por el placer de conquistar palacios, riquezas. Como un desierto eso pasará. Por eso resistiendo estoy. Sé que la fuerza me limitará, mas tu ángel me alimentará. Adorarte es lo que me sustenta en pie, y yo no perderé la guerra. Alabarte en medio de la tentación es más que estrategia. Puedo no ver el porvenir, pero yo sé que ese desierto llegará a su fin. El Señor está cuidando de mí. Adorarte es lo que me sustenta en pie, y yo no perderé la guerra. Alabarte en medio de la tentación es más que estrategia. Puedo no ver el porvenir, pero yo sé que ese desierto llegará a su fin. El Señor está cuidando